vamos a comenzar la clase de hoy con este problema, con una serie de ejemplos que tratan el tema del teorema de balance de energía, la aplicación del teorema de balance de energía en forma integral a ciertos dispositivos eléctricos, ¿no? Pueden ser bobinas, condensadores y resistencia. En este primer caso tenemos un condensador, un dispositivo capacitivo formado por dos placas conductoras perfectas en el medio de un dieléctrico. Y entonces, como esto ya lo saben ustedes de circuitos, cuál es la energía almacenada dentro de ese condensador y cuál es la energía que se necesita para polarizar la materia. Son cosas que ya ustedes más o menos tienen idea, pero aquí las vamos a reforzar y las vamos a ver desde el punto de vista electromagnético, desde el punto de vista más general. Como les he dicho ya a varios de ustedes ahí en las consultas, los campos electromagnéticos son los que en realidad producen las diferencias de potencial, producen las corrientes, producen las densidades de carga. O sea, en teoría, si uno consigue los campos, consigue todo. En principio puede conseguir las características del dispositivo, absolutamente todo. Entonces, los campos son lo primordial, lo que generan todo lo demás. Toda la teoría de circuitos, absolutamente todo. Por eso es importante que siempre tratar de primero, en cualquier sistema que tengamos, tratar de conseguir los campos bajo las condiciones de borde y las ecuaciones de Maxwell que ya conocemos, y después encontrar todo lo demás. Siempre uno la tendencia, porque ustedes precisamente vienen ya entrenados de física y de circuitos, la tendencia es a uno conseguir primero los voltajes y las corrientes de la manera que sea y después conseguir los campos. No, siempre la mayoría de las veces debe ser al revés. Uno debe conseguir los campos y después todo lo demás. Entonces, por lo menos tenemos este caso, un condensador y cómo averiguamos la energía que tiene almacenada dentro de él. Bueno, lo primordial sería recordarse del teorema de balance de energía. Teorema de balance de energía, de balance de potencia. El teorema de balance de potencia, que lo tenemos aquí, establece estas relaciones que están acá. Vamos a ver si podemos verla un poquito mejor. Ya va. Entonces, bueno, hay que recordar que el teorema de Point, el teorema de balance de energía, para materiales lineales, isotrópicos y homogéneos, establecía esto que estaba acá. La potencia que está generada por la fuente en un volumen determinado es igual al flujo del vector de Poynting en ese volumen, más la densidad de potencia que se esté consumiendo allí, más la derivada de la energía acumulada en ese volumen, la energía total almacenada en ese volumen, la derivada con respecto al tiempo. Entonces, esa energía total almacenada tiene una componente eléctrica y una componente magnética. Aquí, cuando estemos trabajando en mayúsculas, lo importante es saber que estamos trabajando de energía total. Cuando estamos trabajando en minúsculas, como en las clases anteriores, estamos trabajando de densidad con cantidades que se llaman densidades de energía. Fíjense que aquí está la P en mayúscula. Entonces, que esto es potencia total, esto es potencia en vatios. Cuando estemos trabajando, por ejemplo, como hicimos en la clase pasada, cuando definimos el teorema de Poynting en forma diferencial, fíjense que aparecían estas cantidades que están escritas en minúsculas. Estas minúsculas hay que recordar, muchachos, que representan las densidades de energía y de potencia. En este caso, las P minúsculas son densidades de potencia
Y estas U minúsculas son densidades de energía. En este caso, la energía viene dada en joules sobre metro cúbico. En el caso que esté en mayúscula, estamos hablando de energía directamente en joules. En este caso, cuando la energía está dada en minúscula, entonces son vatios sobre metro cúbico, la energía que se está generando. En este caso, esta es la energía que se está, la densidad de energía que se está consumiendo en un material. Cuando estemos hablando en el teorema en forma integral, entonces esta es la potencia en vatios, la que se está generando de un volumen, dentro de un volumen, y esta potencia que está aquí es la potencia que se está consumiendo dentro de ese volumen. Todas estas potencias, ambas en vatios. Esto, por supuesto, representa, esta integral que está acá, representa la energía que está saliendo o entrando, la potencia que está entrando o saliendo del volumen determinado. Entonces, bueno, dado esto que está acá y dado que necesitamos necesitamos en este caso calcular la energía total del sistema, entonces la energía total que está acumulada en el sistema, entonces, bueno, vamos a utilizar estas integrales que están aquí. Entonces, para este problema en específico. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces esto que está acá. Evidentemente, para comenzar el problema necesitamos los campos, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que conseguir. En este caso, ya que ustedes han hecho bastantes ejercicios, ¿cómo sería la forma del campo que está siendo generado por esta estructura? Vamos a suponer que los ejes son estos que están aquí. Ajá, ¿cómo sería? ¿Qué necesitamos? Fíjense que la densidad de energía eléctrica es la que necesitamos para la densidad de energía total eléctrica acumulada, es la que necesitamos para calcular la energía total acumulada dentro de ese volumen. ¿Y eso depende de qué? ¿De qué parámetro? Depende en principio del campo eléctrico. Así como lo dice el teorema de Poynting, esta energía que está acá depende del campo eléctrico y depende del material que se esté utilizando. Igual acá. Esta energía eléctrica total que está aquí, depende del material que se está utilizando y depende del campo eléctrico. Entonces necesitamos tener el valor del campo eléctrico para poder calcular esa energía, esa densidad de energía que está allí. Entonces por allí se empieza el problema. En este caso, el campo eléctrico, exactamente, hay que resolver dentro del volumen, dentro del dispositivo, esta expresión que está aquí. Sabiendo que existe una diferencia potencial entre esta placa y esta otra. Entonces, lo que tiene que cumplirse, suponer que esto está conectado a tierra aquí. Entonces, lo que tiene que cumplirse es esto que está acá. Entonces, de allí sale, de esa cuenta, si sacamos la cuenta, sale que ese campo eléctrico es, en este caso, va a tener esa forma que está allí. Y entonces, muchachos, ¿qué hacemos luego? ¿Cuál será el siguiente paso para poder resolver? Para calcular la densidad de energía eléctrica total dentro del dieléctrico. O exactamente dentro del dieléctrico. Ajá.
A ver, de todas esas expresiones que están allí, ajá, hallar la energía eléctrica. Exacto. En principio, tenemos que encontrar esto que está acá adentro para poderlo integrar. La energía eléctrica total es dentro del dispositivo, en joules es todo este integral que está acá, pero previamente tenemos que encontrar esto. Entonces vamos a escribirlo. Fíjense, hay una cuestión aquí de un problema de notación. En los libros, en muchos libros aparece la energía denotada con la letra W, así como lo hicimos en la clase pasada. Pero también aquí fíjense que en el formulario aparece denotada con la letra U. Entonces, bueno, vamos a ponerlo de las dos formas, pues, para que sepan que es lo mismo. La letra U sub E, W, E. Vamos a ponerlo por acá abajo. Entonces, esto que está acá es la densidad de energía eléctrica total dentro de este volumen que está aquí, dentro de este volumen. Esto es d cuadrado, por supuesto. ¿Y ahora qué hacemos? Para calcular la energía total, entonces, lo que hay que hacer es la integral ajá. Esta es la densidad. Esto viene en joules sobre metro cúbico. ¿Ah? Sí, este menos está aquí, pero claro, al elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque es signo menos. El épsilon. Ah, claro, exactamente, eso sí falta. Bueno. No, es que este es una integral de volumen. Sí, tienes razón, esto es de Y.
Ok. Epsilon. Ok, muchachos, entonces la energía finalmente acumulada, que se acumula dentro del dispositivo, es esta que está aquí. Esa fue la energía que se necesitó para generar, esa es la energía que se necesitó para colocar una determinada cantidad de cargas libres en esta placa y una determinada cantidad de cargas libres en esta otra placa. Entonces, si uno se fija bien, esa energía total resulta en lo siguiente. Esto al final viene siendo un medio de epsilon L B entre D por B sub 0 cuadrado. ¿Y esa expresión qué les recuerda? Ajá. Parece la expresión de la capacitancia del dispositivo de acuerdo a la teoría de circuitos, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto que está aquí, a través de la energía, uno puede calcular de manera indirecta, puede calcular la capacitancia del dispositivo. Porque esto es al final un medio de C B sub 0 cuadrado. Entonces, la capacitancia solamente debe depender de la geometría. Entonces, por eso es que está allí ese término. Entonces, fíjense, esa es la energía que se necesita para, exactamente, para colocar ese sistema cargado así como está. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense que aquí preguntan cuánta energía se utilizó para polarizar el dieléctrico entre las placas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay varias maneras. Una manera, la manera una manera bastante ilustrativa, es resolver este mismo sistema sin dieléctrico y calcular la energía que acumula. Esa energía, en ausencia de eléctrico, entonces esa energía, esa es lo que se llama la energía acumulada en el campo eléctrico, dentro del dispositivo, en el propio campo eléctrico. Ahora, ¿qué energía se necesitó para polarizar el material? Exactamente, la resta de las dos. A esa energía se le llama U sub P. A eso sub P es U sub E, la energía total, menos la energía de campo eléctrico. Entonces, claro, uno puede, al final esto queda en función de epsilon R menos 1. Fíjense que si el material no se polariza, si el material no es polarizable, este epsilon R tiende a ser 1. Pues ese es el caso, por ejemplo, del aire. El aire tiende a ser débilmente polarizable. Entonces, esta resta que está acá tiende a ser nula. En el caso de materiales que no se polaricen o que sean débilmente polarizables. O sea, la energía de polarización tiende a ser nula. Tiende a ser nula. Para esos casos. Mientras más polarizable sea el material, más fuerte, más es la energía que se tiene que gastar para polarizar el mismo, pues. Bueno, muchachos. Entonces, bueno, vamos a resolver este problema ahora, un problema bastante parecido al que estamos haciendo, acabamos de hacer hace rato. Tenemos una especie de bobina, en este caso una bobina cuadrada, una bobina rectangular en realidad. En la bobina, en la parte superior, en la cara superior, va una densidad de corriente K, después en esta cara baja, después esa misma densidad de corriente va en este sentido y así sucesivamente. Ella se cierra cara
en las conexiones que tiene cada cara con cada cara. O sea, esto podemos asumir cada una de estas paredes es un conductor eléctrico perfecto en el cual bajan, la corriente va en un sentido, después baja, después viene, después se devuelve otra vez y hace ese circuito, ese recorrido cerrado. Por supuesto, distribuida homogéneamente en todas esas placas, en la dirección de Z, en la dirección de Z. Fíjense que aquí está el eje Y, aquí está el eje X, la dirección de Z es hacia adentro, en la dirección longitudinal. Entonces, la densidad de corriente va distribuida superficialmente en el eje Z, de manera homogénea. Entonces, bueno, si tenemos ese sistema, ¿cuál es la energía almacenada dentro de ese volumen? Vamos a asumir que B, la distancia B es grande, ¿no? Es una distancia grande comparada con L y con D. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la energía almacenada dentro de ese dispositivo? Tenemos que calcular ¿qué parámetro? El campo, ¿verdad? El campo magnético. Exactamente, el campo magnético, campo H. Aquí hay un detalle que se me pasó decirles, que dentro, internamente, esto está relleno de un material de características mu sub 1. Todo este material internamente está, exactamente, está relleno. Entonces, es un material homogéneo, por supuesto. Entonces, ¿cómo calculamos el campo H? Afuera, al ser una bobina, el campo debe ser nulo, ¿verdad? Entonces, si uno aplicase las condiciones de borde, la amplitud del campo H en las paredes internas del dispositivo debe ser igual a la magnitud de la constante K. Eso por esta condición de borde. Entonces, igual 0 menos. Esto es igual a 0. Entonces, la amplitud de H debe ser igual a la amplitud de K. Si lo evaluamos, fíjense que eso es válido si lo evaluamos en una pared, en el borde de una pared, en el borde de la otra pared, en el otro borde, en las cuatro paredes debe cumplirse eso. La amplitud de H debe ser la misma amplitud de K. ¿Y qué más queda? Internamente, exactamente, en dirección Z debe ir el campo. Exactamente. El campo debe ir en dirección Z. Si la bobina está girando en este sentido, entonces el campo debe ir en dirección de Z. O sea que esto al final ese campo H fíjense que este valor que está acá satisface todas las ecuaciones de Maxwell, entonces no tenemos ningún problema. Se satisfacen todas las condiciones de borde, se satisfacen todas las ecuaciones de Maxwell, entonces esta es una solución válida para nuestro problema. Esta es la solución verdadera y final. Ajá. Ahí está diciendo que esa es la corriente para todo el material. Sí, esta acá tiene este valor que está acá. En este sentido va en 1y, después baja en menos 1x, después se devuelve en menos 1y y después sube en 1x. Pero son 4 corrientes, o sea, en realidad son 4 condiciones de borde. Aquí estamos colocando una para ejemplificar, ¿no? Pero en realidad son 4 y las 4 se cumplen, las 4 deben cumplirse
Y si colocamos esta H, se cumplen las 4 condiciones de borde y además todas las ecuaciones de Maxwell. Entonces, esa solución es válida pues, para ese campo magnético. Entonces, si H tiene este valor que está acá, entonces, ¿cómo sería la energía almacenada dentro del dispositivo? Esta que está aquí. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a calcular la densidad de energía. Vamos a calcular la densidad de energía que almacena ese campo magnético dentro del dispositivo. La densidad de energía, la total. Entonces, fíjense, estas densidades, esto va en joules sobre metro cúbico. Si queremos la energía total almacenada dentro de ese volumen, entonces tenemos que hacer la integral triple. En este caso, mu sub 1, ¿verdad? Mu sub 1. Bueno, muchachos, entonces, fíjense, esa integral que está acá nos da la energía total almacenada en el sistema. Esto está en joules. Y esto, por supuesto, en joules, la densidad sobre metro cúbico. Entonces, cuando uno hace la integral, da ese valor que está allí. Fíjense que es una manera, comparando con circuitos, también es una manera de conseguir la inductancia del sistema. Es una manera de conseguir la inductancia del sistema. Exactamente. Fíjate que aquí aparece todo que depende de la geometría y aquí aparece su cero cuadrado afuera, un medio aquí. Entonces, esto debe ser la inductancia, pues. La inductancia del sistema. Exactamente, hay una energía de magnetización. Si queremos ver cuál es la energía que se utilizó para magnetizar el material, entonces, bueno, debemos imaginarnos el caso de este mismo sistema, pero en vacío. Y calcular la energía almacenada en el campo magnético. Entonces, bueno, esta es la energía total almacenada y esta es la energía almacenada en el campo magnético. En caso de que el dispositivo no estuviera relleno de material, entonces la energía que se estuviera almacenando allí sería esa que está allí. O sea, es una energía propia del campo para colocar ese campo allí. Entonces, si queremos ver cuál fue la energía que se utilizó para magnetizar el material, entonces restamos las dos energías. A esa energía se llama energía de magnetización. Recuerden, la letra minúscula, todavía no sé por qué razón, pero ya va, un momentico. Aquí hay un error de notación, ¿no? Sí, el último no es UH. Ya va. Se lleva otro G. Se lleva UM básico. Exacto. Ya va. UM. El último es aquí, ¿verdad? Esto aquí. Así, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, esta UM, entonces es la energía total. Las minúsculas, recuerden ustedes que representan las energías totales, tanto en el campo eléctrico tanto en el caso de polarización como en el caso de magnetización. Y las mayúsculas representan la energía asociada directamente con el campo eléctrico o el campo magnético. Entonces, bueno, preguntas acerca de esto. Ninguna. Entonces, bueno, vamos a hacer una última homología de los circuitos con... Sí, dime. Si el campo no es variable en el tiempo, no hay potencia. Si el campo no... exactamente.
Pero si el campo no es variable, ya va. Claro que lo que pasa es que estos son, recuerda que tanto el inductor como el capacitor son dispositivos para almacenar energía. Especialmente por eso es que estamos trayéndolo aquí a la clase, ¿no? En la clase pasada vimos que en el caso del circuito, a pesar de que estábamos en régimen estático, hay flujo de potencia de la pila a un dispositivo resistivo. ¿Ves? Lo que pasa es que, claro, tanto la bobina como el condensador son dispositivos que almacenan energía. Y por eso es que estamos analizando ese caso. Por eso es que estamos analizando ese caso. Entonces, fíjense ustedes, en este caso, que ya sabemos de clases atrás cuáles son los campos, tanto EH como el vector de Poynting, en ese caso, ¿cómo saber cuánta es la potencia que en realidad está consumiendo esa resistencia? Esa sería la pregunta que tenemos allí. ¿Cuánto? A ver, muchachos, ¿cómo haríamos esa cuenta? Si nos dan, en vez de los parámetros circuitales, si nos dan los campos. Ajá, encontrando el vector de Poynting, ¿verdad? El vector de Poynting ya está allí. ¿Y qué podríamos hacer con él? Ajá. Integramos en un volumen o en una superficie. ¿Qué hacemos? Exactamente, el vector de Poynting básicamente, esencialmente es flujo de potencia. Entonces, él nos va a decir cuánta potencia entra o sale de una superficie. ¿Ven? Entonces, en este caso, lo que nos están pidiendo es el flujo, en este caso sería P sub D, que sería igual al flujo del vector de Poynting en esa superficie. Entonces, esto creo que es negativo. Aquí. Fíjense, muchachos. Aquí, en este caso de la resistencia, si los campos no varían con respecto al tiempo, estas derivadas son nulas y la potencia que se está generando en la fuente, como la estamos calculando sobre la resistencia, en este caso es nula. Y entonces nada más queda el flujo del vector de Poynting más P sub D igual a 0. Entonces, en el volumen donde estemos calculando la potencia consumida por la resistencia, se cumple esta expresión que está acá. Se cumple esta expresión que está acá. De acuerdo al teorema de Poynting. De acuerdo al teorema de Poynting. Ok, muchachos, entonces fíjense, en este caso, el vector de Poynting es un dato, ¿no? O sea, ya los campos se calcularon y tenemos ese valor. Entonces, ¿cómo calculamos ese flujo? Si el sistema tiene esta geometría y tiene un radio R, esto es un disco aquí arriba, un disco aquí abajo, y tiene un radio R, lo que tenemos que hacer es el flujo del vector de Poynting que está entrando en la superficie, calcularlo y ver cuánto nos da. Y eso debería estar en vatios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Ustedes que ya están expertos para mañana, ¿verdad? ¿Cómo va esa integral? No, el radio del dispositivo es R. Fíjate, de aquí a acá es R y de acá a acá H. La altura es H y el radio R. Exactamente, eso sería vamos a poner por comodidad, muchachos, ¿qué hay que hacer aquí? Fíjense, aquí hay un detalle. Hay que evaluar en dónde. O sea, esa superficie la estamos calculando en dónde. Ese cilindro debemos evaluarlo
pegadito al dispositivo real, a la superficie del dispositivo real. ¿Por qué allí? Porque ese es el lugar en donde el vector de Poynting es perpendicular a exactamente, que es perpendicular a las paredes del sistema. Porque si nos vamos más acá, si nos salimos, entonces recuerden que el vector de Poynting, él viene de una fuente. Entonces él va a tener otra expresión que no va a ser válida. Esto es dentro del dispositivo y fuera tiene otra expresión, tiene otros valores. Entonces lo mejor es colocarse en el borde donde sabemos que el vector de Poynting es continuo y esta expresión es válida. Entonces nuestra integral la estamos haciendo es justo en el borde del dispositivo para ver qué entra y qué sale allí. Entonces, al hacerlo en el borde, este ρ que está acá, esa variable ρ que aparece aquí en la integral de flujo, deberíamos igualarlo a R, o sea, evaluarlo en R, que es el radio del dispositivo. Porque ahí sabemos que todas estas ecuaciones se cumplen. Entonces, esto es evaluado en ρ igual R. O sea, nuestra superficie la estamos definiendo allí. Entonces, al final, ¿esto cuánto dará? Entonces, bueno, muchachos, esto es lo que nos da. Esto es I sub 0 cuadrado también. I sub 0 cuadrado, I sub 0 cuadrado. Esta es la expresión del vector de Poynting. Bueno, entonces, al final, la potencia que está entrando a la resistencia, la densidad de potencia que está consumiendo la resistencia es esta que está aquí. Se está convirtiendo todo eso en calor. Pero fíjense de un detalle. Esto es I sub 0 pi r cuadrado sigma por h. Ajá. El menos de la integral se va con el menos del vector de Poynting. Ajá, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Ajá. I sub 0 cuadrado, por supuesto. No, esto es así. Sí, esto es por. Voy a ponerlo aquí. Sí, fíjate, tienes que evaluar en ρ igual R, porque en teoría deberías poder construir una superficie cerrada, o sea, podrías evaluarlo en otra parte. Podrías evaluar una superficie cerrada que encerrara más volumen y encerrar la resistencia igual y te debería dar lo mismo. Pero lo que pasa es que es sumamente complicado evaluar fuera de esa superficie, porque el vector de Poynting adquiere otra forma. ¿Ves? Ya tiene que ver incluso con las características geométricas del circuito. ¿Ves? Es por eso, por esa razón. Si lo evalúas más adentro, entonces ¿qué sucede? Entonces no captas el flujo completo. Hay partes de la resistencia que no vas a poder, que están consumiendo energía que no vas a poder evaluar. Pero eso se cumpliría porque por lo menos en que se evalúan remedios es hacer la potencia consumida en la mitad de la... Exactamente. Si evalúas aquí, en esta superficie, es la energía y la potencia que se está consumiendo dentro de ese volumen. Estás despreciando lo que está afuera, pero dentro de lo que estás allí estás calculando. Ajá. En el punto que calculamos nosotros la potencia, el vector de Poynting es perpendicular a la superficie. Exactamente. Y en las tapas es paralelo y por eso no. Ajá, exactamente. Esa es una muy buena pregunta. Fíjense que aquí intuitivamente estamos tomando
esta superficie, ¿verdad? Estamos tomando esta superficie aquí. Pero ¿qué pasa en las tapas? Deberíamos haberlas evaluado también. Dice que yo tal vez por ligereza no lo hice, pero ¿por qué? ¿Por qué no las tomamos en cuenta? Ajá, una razón es que puede ser que el producto punto de cero. Vamos a suponer que esto esté hecho de conductor perfecto. Esto aquí y esto acá. Entonces, ¿qué sucede si eso es un conductor perfecto? Tanto E como H son nulos dentro de ese volumen. Y el vector de Poynting, entonces es nulo también dentro de ese volumen. Entonces no hay flujo de potencia acá. Entonces, como no hay flujo de potencia, entonces despreciamos esa contribución, pues. Profe, ¿y si no fuera un conductor perfecto? Entonces es un caso un poco más complicado, porque entonces sí existe campo. Pequeño, como en el caso del cobre, pero lo hay. Entonces hay que sumarle esa parte. Entonces, esto, fíjense una cosa, esto que está acá es esencialmente I sub 0 pi r cuadrado. Aquí podemos multiplicar por I sub 0. Aquí queda H y aquí sigma. Y entonces fíjense una cosa. Esto que está aquí, ¿a qué les recuerda? Fíjense el campo eléctrico, ¿cómo es? I sub 0 entre pi sigma r cuadrado. O sea que la amplitud de E es la que está aquí. Así que P sub D. Profesor, ¿no se puede decir que Ajá. H entre pi r cuadrado rho es la resistencia de H entre pi. entre pi r cuadrado rho? Es la resistencia del material. Exactamente, ese es hasta donde quería llegar. Fíjense, esto es H, pi r cuadrado rho es la resistencia del material. Si si ustedes calculan esto, de aquí hasta acá, la resistencia de acá hasta acá, les debe dar este valor que está aquí. Entonces fíjense, H pi r cuadrado sigma por I sub 0 al cuadrado, y esto es R por I sub 0 cuadrado. Entonces, este valor que está acá es R. Ustedes lo pueden calcular por todos los ejercicios que ya han hecho con la guía, o lo pueden calcular por esta parte de la energía. Ajá. Ajá, mira, este P sub D es la potencia que se consume en un volumen. El P sub S es la potencia que genera una fuente en otro volumen. ¿Ves? Es en otro volumen. La fuente está en otro volumen, entonces lo podemos calcular allí. Si conociéramos los campos dentro de la fuente. O sea, el teorema en general es este que está por acá. Este que está aquí. Este P sub S es la potencia total que genera la fuente en un volumen determinado. Esto es lo que se consume en ese mismo volumen y este es el flujo del vector de Poynting. Si estamos en estática, esto es nulo, entonces lo que queda es esto y esto. Entonces, pero P sub S en este caso es nulo porque estamos evaluando un dispositivo que es netamente resistivo, no es un dispositivo activo. Entonces lo que queda es este valor que está acá y por eso esa ecuación de allá.
Pero si queremos encontrar P sub S, entonces tenemos que buscarlo, un P sub S que no sea nulo, tenemos que buscarlo en una fuente, puede ser en una batería, en una pila, en un generador. Entonces, bueno, muchachos, vamos entonces a dejar la clase hasta aquí. Con esto terminamos el tema de potencia y energía. Ya lo que queda es toda la parte de electrostática y, si nos da tiempo, magnetostática también.